Muy buenas tardes, agradecemos su invaluable presencia a la presentación del libro El Sistema Electoral en Jalisco, Comportamiento Electoral, Marco Jurídico, Campaña y Representación Política. Esta obra está coordinada por el doctor Marco Antonio Cortés Guardado. La presentarán el doctor Andrea Brusoletti y el doctor Moisés Pérez, quien se incorporará en unos momentos. Iniciaremos con el doctor Andrea Brusoletti. El doctor Brusoletti es egresado, es doctor de Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad de Florencia. Él ganó el premio Firenze University en 2014. El doctor coordina la línea de investigación Partidos Políticos del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. Y asimismo es integrante de la coordinación del Grupo de Investigación Partidos Políticos de la Sociedad Mexicana en Estudios Electorales. Y su trabajo de investigación se concentra principalmente en el estudio de los partidos políticos, sus evoluciones organizativas y sus relaciones con el sistema institucional. Pues damos la palabra, la voz al doctor Brusoletti. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos. En primer lugar, a quienes nos acompañan. También en primer lugar al doctor Marco Antonio Cortés, quien extendió esa invitación a poder comentar ese volumen, cosa que es de mucho agrado por mi parte. Gracias a Ceci por moderar esa sesión, la presentación, y también te pido tranquilamente, porque es muy importante dado que nos medimos con tiempos muy cortos, que en cualquier momento me indiques cuánto tiempo tenemos a disposición y si se necesita dar un tiempo también a la intervención. Perfecto. Ya cuando me pongas tarjeta roja no hay alternativa, vaya. Muchas gracias. Bueno, el libro que presentamos hoy, El Sistema Electoral en Jalisco, Comportamiento Electoral, Marco Jurídico, Campañas y Representación Política, es un texto muy interesante que tiene la virtud de los trabajos colectivos, de poder mostrar los fenómenos políticos desde diferentes facetas y temáticas. Creo que es algo que dentro de la academia, dentro de la universidad, en tiempos recientes se ha hecho cada vez más conciencia que no se puede pensar de comprender, de entender los fenómenos políticos y los fenómenos electorales con una visión reduccionista, pensando que solo es lo que dicen los partidos, o solo son las políticas públicas, o son solo las campañas. Es decir, reducir todo a una sola temática en muchas circunstancias no da cuenta de la complejidad, de la riqueza, de las temáticas que connotan los procesos electorales y las transformaciones en la vida política. Y trabajo como el que estamos presentando hoy tienen esa virtud, es decir, tratar un poco de describir la política jalisciense en las últimas 3 décadas, grosso modo, es decir, a partir de los años 90, llegando a 2021, y yo me imagino en todos los autores que han participado, mucha inquietud también sería interesante ver lo que estamos escribiendo, qué sucederá en 2024, qué patrones se repiten y cuáles sufren modificaciones debidas a la coyuntura. Entonces, es un volumen que tiene esa capacidad, insisto, de mostrar diferentes facetas y de abarcar una duración de longue durée, no tan enfocado como en otros volúmenes, que también son meritorios, entendamos. Se enfocan a lo mejor a la coyuntura, al tal proceso electoral, a la tal elección. En ese caso hay un esfuerzo de hacer una historia política del Estado y de hacerle, insisto, abordando diferentes aristas, diferentes dimensiones conceptuales. El texto, de hecho, se integra por 4 capítulos. El primer capítulo, que fue redactado por también el doctor Cortés, se enfoca sobre el comportamiento electoral, ese que a lo mejor podemos decir más de politología clásica, de ver
quién vota, por qué vota, cómo vota, cuáles son las motivaciones que determinan la expresión de preferencias por parte de la ciudadanía y cuál es la oferta que se le presenta frente a sí para poder determinar el rumbo político de una entidad, y de una colectividad completa. Y dato interesante es que hay algunos hallazgos en todos los capítulos. En ese en particular creo que destacan dos cosas que ameritan ser recordadas. En primer lugar, el aspecto que México, y Jalisco en ese aspecto es un estado que corrobora esa tendencia, vive esa paradoja de ser un país que constitucionalmente afirma una obligatoriedad del voto, aunque sin sanciones, sin castigos concretos, porque, como podrán fácilmente imaginar, si algo es obligatorio pero no hay castigo al no cumplir la obligación, la misma obligación pierde de vigencia, pierde de fuerza. Es un sistema con un elemento de obligatoriedad del voto, pero entre los que tienen ese requerimiento es de los que en las últimas 3 décadas ha visto una más significativa baja de la participación electoral. Entonces, paradoja es una especie de híbrido que está entre los que países como Uruguay, como Australia, hay tablas que relatan puntualmente los porcentajes de votos en ese mismo ciclo, en esos otros países, mientras otros países con esa obligación de votar también registran muy elevados, hablo de por encima del 85 o 90% de participación en las urnas. México, por sus valores, tiende a asemejarse más a aquellos países que no prevén la obligación del voto. Otro dato que destaca en ese capítulo, en realidad también destaca, lo volveré a abordar, pero lo menciono de una vez en el capítulo conclusivo del maestro Ismael Ortiz, es la volatilidad electoral, el hecho que en los últimos 30 años, grosso modo, los jaliscienses han escogido otras opciones de candidaturas, de organizaciones partidistas, y en ese sentido han consolidado una democracia electoral con todas sus limitaciones, con todos sus perfiles de debilidad, con todos sus aspectos críticos, pero entendiendo la democracia como un sistema de actores y procedimientos que permite expresar las preferencias, las opiniones de la ciudadanía y convertirla en toma de decisiones y poder alternar y poder remover líderes del ejercicio de las funciones públicas, eso sí se ha consolidado. A lo mejor no con aquel entusiasmo que podría esperarse, no con esa vinculación tan sincera hacia los valores democráticos, pero los jaliscienses, quizás hasta más que las poblaciones de otros estados, concretamente se han acostumbrado a la idea que su voto sirve, su voto puede servir para desbancar una clase política si considera pertinente castigarla por sus acciones. El segundo capítulo, cuyos autores son la doctora Mónica Montaño y el maestro Omar Macedonio Maya, en ese capítulo hay una reconstrucción de la evolución de la normativa, es decir, de los códigos y de las leyes electorales federales y estatales. Y de ese capítulo, yo conociendo al maestro Macedonio, sé que él, por ejemplo, dice, se va a hacer una revisión somera, desconfíen de eso, es una revisión sumamente puntual, es decir, en las tablas, en la información presentada, es muy minuciosa en ilustrar todas las modificaciones normativas que se dieron. Y es muy útil, yo creo que es un texto que puede ser un válido referente hasta para clases de derecho electoral, mostrando cómo la normativa electoral ha cambiado tantas veces y en qué puntos y en qué aspectos. Y el producto de esa evolución normativa, sobre todo, ha sido el fortalecimiento de aquellas instituciones que han garantizado, es decir, hace un instante decía que la democracia electoral se ha ido
consolidando, con todos sus límites y cuestionamientos, pero se ha ido consolidando. Un rol decisivo en ello lo tienen los institutos electorales, en el caso específico el Instituto Electoral Jalisciense, como una figura que ha dado continuidad a las prácticas democráticas, hasta podríamos decir, pese a tantas modificaciones. Por un lado, las modificaciones, ese incrementalismo se debe a la toma de conciencia de vicios y fallas en los procesos electorales anteriores. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando en 2007 hay una reforma electoral para impedir las campañas negras, las campañas de descalificación, recordando que en 2006 la elección, sobre todo presidencial, fue marcada por comerciales extremadamente ofensivos, despectivos entre las distintas partes políticas. Entonces, no necesariamente el hecho de que hayan cambiado tantas veces las normas es un elemento negativo, pero es un elemento que amerita ser observado, y los autores llegan a una conclusión muy interesante y que nos debe poner a reflexionar también pensando en lo que está sucediendo. Es decir, ellos lo definen una especie de movimiento pendular, es decir, después de un ciclo, grosso modo alrededor de los años 90 y de la primera mitad de la década anterior hasta la reforma del 2014, hubo una tendencia al fortalecimiento de las figuras locales, de los institutos locales, y hay casi, el doctor Pérez Vega nos podrá decir también con mucha cognición de lo que estamos hablando, hay casi la sensación de que en los últimos 10 años se esté viviendo en una época de contrarreforma y de ver quitarse algunos de los puntos que se habían ido integrando en las reformas anteriores. Por lo tanto, muy interesante verlo y ver también cómo, otro elemento de ese capítulo, cómo a nivel estatal haya una presión para tratar de darse formas propias, reglas propias, y no solo ser receptores de normativas que vienen desde el nivel nacional, es decir, también un fuerte esfuerzo creativo desde el punto de vista de la normativa que proviene de la entidad y proviene del Instituto Jalisciense. El tercer capítulo, cuidado también en ese caso por la doctora Montaño y por Adriana Fernández, en ese aspecto integra un estudio sobre las campañas electorales. Yo al verlo, y sobre todo al ver los eslogan que también ahí vienen recopilados de manera muy completa, tanto sobre las elecciones presidenciales como las estatales, luego uno sale a la calle y dice, siguen diciendo las mismas cosas. No ha cambiado absolutamente. Cambian a lo mejor los individuos candidatos, cambian también las organizaciones. Un hilo conductor de toda la obra es, después de la época hegemónica del PRI y después de la apertura a una democracia de la alternancia, donde PRI y PAN son las dos principales fuerzas, y hay un PRD que en Jalisco tal vez es más minoritario que en el resto del país, pero que es la tercera fuerza de ese sistema pluripartidista. Ahora el sistema está mutando de pelo, está cambiando con otros actores, Morena, Movimiento Ciudadano, y una reducción del rol del PRI y del PAN dentro de la vida política de esa entidad. Moraleja, como les decía, cambian tal vez los actores, pero las ideas del cambio, de hacer historia, de basta con el tal partido, de vamos a cambiar todo, vamos a refundar, cambian las palabras, no son idénticas, tampoco son tan obvios y tan repetitivos decir exactamente lo mismo campaña tras campaña. Pero hay el repetirse de ciertos lemas, el repetirse de ciertas ideas, que a lo mejor quien tiene más experiencia y más memoria, pues los llevan al desencanto, lo llevan al enfado, al no tener entusiasmo para la política que tenemos. Eso también, dato que hacen notar muy claramente las autoras, se combina a un perfil de novedad, es decir, no es que nada cambió, no es que todo se mantuvo igual, idéntico. Lo que cambia y que aporta una aceleración decisiva es la aparición de los medios digitales, por lo tanto las redes, Internet, Facebook, YouTube, hasta el punto que las campañas, aunque repliquen conceptos similares, cambian las maneras en que se llevan a cabo, y el mismo hecho de
el ejemplo de Movimiento Ciudadano en la entidad creo que es de los más ilustrativos, de un partido que ha hecho de el moverse en el medio digital casi un elemento distintivo para marcar la distancia de las demás fuerzas políticas. Si no entendemos la importancia de las campañas y de la comunicación política, tal vez no logramos entender por qué aquí en Jalisco se dio ese fenómeno que en otras partes del país no se ha dado. El capítulo que ya anteriormente mencionaba y que vuelvo a retomar de Ismael Ortiz, el cuarto capítulo de la obra, muestra con todos los datos electorales y toda la evolución de cómo han votado los jaliscienses, de cómo han cambiado, para entendernos, en 30 años ha cambiado todo, han cambiado los partidos, han cambiado las reglas, hasta han cambiado los distritos electorales. Uno de los temas más que a lo mejor se nos olvida porque han pasado algunos años, pero que en su momento fue objeto de polémica política, fue cuando en 2018, mencionando un personaje que volverá a ser objeto de discusión en los medios, en la prensa, es decir, Pedro Kumamoto, que venía de ser electo diputado independiente en el Distrito 10, en 2017 hay un rediseño del Distrito 10 que lo cambia por completo, casi a dar la sensación que se quiere modificar ese mapa para intervenir también sobre el resultado electoral. En general, todo lo que se muestra en ese capítulo es, también en ese caso, la mayor volatilidad electoral, el hecho de que el sistema de partidos vive una transformación profunda y original, porque podríamos decir también en México hay una transformación del sistema de partidos, con la aparición de Morena y lo que fue López Obrador en el proceso electoral de 2018. Sin embargo, en Jalisco hay una tendencia siempre a desmarcarse, a hacer excepción hacia la regla nacional, y eso nos lleva a que mientras en el resto del país se discuta sobre si se ha pasado de la vieja hegemonía, que un tiempo fue del Partido Revolucionario Institucional, a una nueva hegemonía de Morena, ahora, en el caso de Jalisco, hay un Morena en crecimiento, pero también hay otra fuerza política, que es MC, con una fuerte consolidación, una fuerte presencia electoral, y que eso, además, será objeto de la polémica, de la pelea, de la discusión política de aquí al próximo julio. Y ese texto hace una reconstrucción histórica con datos muy completa, muy útil, muy puntual para quienes a lo mejor, como muchos de los que veo aquí, yo creo que muchos de los estudiantes o no habían nacido o estaban por nacer, y a lo mejor ahí pueden encontrar mucha información útil también para conocer qué era la política en su estado, en su país, desde antes que ustedes nacieron y por todo el tiempo de su trayectoria vital. Y creo que eso va a ser muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Andrea Bussoletti y ahora nos congratula en recibir al doctor Moisés Vega, quien por alrededor de 18 minutos nos hará favor de exponer la obra. El doctor Moisés Pérez Vega es politólogo de la Universidad, maestro en estudios políticos y sociales por la UNAM y es doctor en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El doctor cuenta con diversas publicaciones y obras y ha sido consejero electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Sin más preámbulo, lo escuchamos, doctor. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un gusto estar aquí. Una disculpa de antemano por el retraso. Ya saben que llegar a la Feria del Libro es una proeza que si no tomas el tiempo debido, se puede complicar, como me sucedió hoy a mí. Pero bueno, afortunadamente ya estoy aquí. Y bueno, saludo muy cordialmente y agradezco la invitación del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, que nos entrega una obra más de su vasta obra en materia de cultura política, de sociología política y también de comportamiento político. Y bueno, saludo muy cordialmente a mi colega a Andrea Bussoletti, Cecilia. Y bueno, yo traía un texto preparado un poco describiendo los diferentes aspectos de cada uno de los capítulos, pero honestamente creo que ya lo describió muy bien
Andrea, no quiero repetir, solamente voy a tratar de, a partir de la lectura, lo que creo yo ofrece el libro, que es una lectura y un análisis muy puntual de diferentes aspectos de nuestro sistema electoral en el Estado. Y bueno, primero diré en términos muy generales y qué es lo que me dio la lectura y que lo transmito yo acá, es que es un libro de lectura obligada para aquellos que quieren ver la evolución a partir de análisis científicos, de las ciencias sociales, de la ciencia política, de la sociología política. Es una obra fundamental. Si quieren saber cómo evolucionamos de un sistema de partido hegemónico, como era prácticamente la generalidad en el país y en los estados, este libro da cuenta de ello en diferentes vertientes que ahorita voy a permitirme matizar y enfatizar algunas cosas, ¿no? Pero lo primero, y aquí lo mencionó Andrea, creo que este libro abarca precisamente lo que es la transición política en nuestro estado, así como en otros estados a nivel nacional hubo este proceso de cambio, digamos, de desmonopolización o de pluralismo político, donde los ciudadanos cada vez pudieron optar de manera libre por diferentes opciones políticas, lo que implicó mayor pluralismo en el legislativo, en el ejecutivo y también, hay que decirlo, en cada uno de los, en su momento, 124 municipios, hoy son 125 municipios, un municipio de reciente creación hace algunos años. Da cuenta este libro de toda esa transformación institucional en términos de las reglas, de los procedimientos y también, sobre todo, de la alternancia y digamos, de la diversidad de opciones. Para los que no lo sepan, los que son muy jóvenes, este estado también tuvo su propia transición con sus propios actores y también con sus propias alternancias en el poder. En el 95 se pone a fin a una hegemonía de muchas décadas del Partido Revolucionario Institucional con la alternancia con el PAN, y luego tuvimos una segunda alternancia en el 2012, después de 2 gobiernos panistas. Los ciudadanos optaron por otra opción, en este caso de regreso al PRI en el gobierno, y una tercera alternancia en una opción emergente que todos conocemos, que es la que actual gobierna, de Movimiento Ciudadano. De manera que, por ejemplo, en el capítulo de Marco, podemos ver pues creo, podríamos decir, esa madurez, esa diversidad de comportamientos muy pues racionales, que evalúan pues las opciones políticas y que han optado por mencionar solamente las 3 alternancias en el Ejecutivo, porque también se ha visto este pluralismo, como también lo aborda el capítulo de Ismael Ortiz Barba, en la representación política, sobre todo en el Congreso. Entonces, de manera que es un libro de lectura obligada que creo que también es muy puntual. Cuando lo vi también inicialmente, 4 capítulos, pues me llamó la atención. Me imaginé que iba a estar, digamos, como muchos libros son, más amplios, con muchos capítulos, y creo que no le hacen falta capítulos ni nada, porque en 4 capítulos, en 4 grandes ensayos, abordan de manera muy profunda, puntual, muy ordenada, con muy buena escritura, diferentes aspectos, ¿no?, que ya mencionó Andrea, pero voy a mencionar solamente algunos aspectos algunos elementos que me llaman la atención de algunos de los capítulos. Comienzo con el de Marco Antonio Cortés, en el que caracteriza los rasgos principales del voto como forma de participación política más relevante para efectos de la representación política y formación de gobiernos, así como el comportamiento electoral de los electores en el periodo que va del 95 a 2021, que, como ya mencioné, coincide con el proceso de cambio político en nuestro estado. Hay una revisión de literatura muy
especializada, muy profunda, muy ordenada, donde nos plantea que la participación política se integra de cualquier acción ciudadana con el fin de incidir en los procesos políticos y sus resultados, que la participación electoral es un tipo de participación política y el voto representa una de esas formas de participación, que es la más habitual, la más extendida, digamos la más formal, la que tenemos cita en ella cada 3 años o cada 6 años, dependiendo de si es una elección ejecutiva o legislativa. Sin embargo, también hay diversas formas de participación que son complementarias a esta y van desde el uso de pintas, calcamonías, asistir a mítines, hasta ser candidato a algún cargo de gobierno. Algunos datos que nos plantea o nos ofrece el doctor Marco Antonio Cortés en su estudio: cerca del 60% de los jaliscienses en edad de votar consideran que el sufragio es el único medio para incidir en el gobierno. La participación determinada por 2 factores, esencialmente el tipo de elección en el cual se participa y el calendario electoral. Es decir, la participación electoral es mayor en los comicios generales, como el que ya estamos participando ya en él, ya estamos en fase de proceso electoral, y donde tiende a haber más participación. ¿Por qué? Creo que hay varias hipótesis. Porque llaman, digamos, más la atención las elecciones, en este caso a nivel local, a la gubernatura, se cambia, ¿no?, el puesto de representación más importante, sin, por supuesto, menoscabo de los otros, pero es donde aparte ya desde hace algunos años, hablando de calendario electoral, antes no era así, para los que son más jóvenes, los que ya tenemos algunos años, eran calendarios separados, que eso también tiene sus virtudes, algunos defectos, pero para algunos teóricos sostienen que es mejor tener agendas distintas, porque en la agenda, cuando son elecciones donde se renuevan todos los cargos, tiende a haber una imbricación o una contaminación de lo local, de lo nacional a lo local, y también de lo local a nacional, pero tiende a haber, digamos, la elección presidencial tiende a arrastrar mucho, digamos, el comportamiento, aunque, por supuesto, no totalmente, ¿no? Entonces, sí se advierte esto, lo demuestra con datos muy precisos, de que en las elecciones intermedias la participación baja. Y un dato también que vivimos en 2021. En 2021, en Jalisco, tuvimos la participación electoral más baja de nuestra historia, menos del 50%, ¿no? Cosa que nos debe llamar a la reflexión, al análisis y sobre todo a la acción. Aquí veo muy gratamente a la diputada Hortensia Noroña, a quien saludo. Y bueno, creo que este libro, ¿no?, refleja todo este cambio político, pero sobre todo también este capítulo de Marco Antonio analiza sobre todo el comportamiento del votante, sus preferencias, sus cambios y cómo pues ejerce su voto pues de manera diferenciada, ¿no? Bueno, en el caso del capítulo, sin ahondar mucho, porque ¿cuánto tiempo me queda? Ok, bueno, el segundo capítulo, que es de la autoría de Mónica Montaño y Omar Esteban Macedonio, que es precisamente el diseño, la evolución y la transformación del sistema electoral en Jalisco. También es un gran trabajo, también, a diferencia del de Marco, que se analiza más el comportamiento electoral del votante, cómo el jalisciense o los jaliscienses han utilizado su voto. Acá es un análisis del sistema electoral propiamente dicho, de su evolución, de sus procedimientos, de sus reglas, pues también, ¿no?, da cuenta de los cambios más importantes. Y también aborda, entre varias cuestiones, la labor y el diseño del organismo electoral. Da cuenta de la transformación en el 2008, ya hace 15 años, del hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que ha venido evolucionando. En el 2008, señalan los autores, es cuando cambia, digamos, a Instituto Electoral. Antes se llamaba Consejo Electoral del Estado, y anteriormente, que era conformado por, ustedes saben, era un ente que dependía del gobierno. En el 97 se hace autónomo del gobierno, con una
pequeña transición en el 95, precisamente para las elecciones del 95, y ya en el 97 un organismo plenamente ciudadanizado, independiente del gobierno, lo que ha permitido tener elecciones legítimas, creíbles y por cierto también muy competitivas. En Jalisco las elecciones son muy competitivas. Y también aquí una reflexión, da cuenta el libro pues de las especificidades del sistema político jalisciense. Si bien puede haber algunas pautas de cercanía o de correspondencia con la lógica nacional, como sucede en muchos estados, vemos que en Jalisco pues las cosas han evolucionado de manera distinta, con un bipartidismo inicialmente PRI-PAN, con una izquierda quizás un poco más, con una posición no tan grande, PRI-PAN, que se alternaron la alternancia en el poder, y ahora pues con una fuerza distinta y donde, por cierto, el partido de izquierda, el PRD, pues en una posición muy mínima, ¿no? También eso creo que es de llamar la atención en la transformación del sistema electoral. El tercer capítulo me parece también muy interesante, que tiene que ver con la comunicación política, y yo creo que no voy a ahondar mucho en ello, solamente diré que para mí este es un aspecto, creo yo, que tiene que entrar en discusión. Creo que el modelo de comunicación política que hemos tenido, no solamente en Jalisco, ahí sí, porque es un sistema nacional, el de la comunicación política, estos spots que ustedes están viendo en precampaña y que van a ver en campaña y que quizás van a acabar muy cansados de escuchar y de manera muy repetida, y quizás que no nos den mucha pista de lo que proponen los que aspiran a ser representantes en el Congreso o los candidatos al gobierno del Estado o a los ayuntamientos. Creo que ese modelo no es el más efectivo para que haya una auténtica revisión y contraste de propuestas. Me parece que esta idea de la spotización, con spots muy cortitos, en muchos casos muy superficiales, creo que no le abona ni a la calidad de la democracia, ni a la calidad de las campañas, ni pues en general a una discusión y contraste de propuestas entre opciones políticas, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Una vez que pase esta elección 2024, espero, esa es mi visión, yo como consejero, pero también como académico, que se revise este sistema, que creo que, lo que ya comenté, creo que no es la mejor opción, a pesar de que hay debates, de que la autoridad electoral va a hacer debates, ya las hizo desde el 2018 a la gobernatura, pero creo que es insuficiente, ¿no? El modelo tendría que haber un esquema mucho más dialógico, mucho más deliberativo, y esto pues no, aparece como un monólogo en el esquema de la comunicación política, donde los candidatos, los partidos o independientes en su caso, pues solamente pues utilizan estos spots. Incluso muchas veces no coinciden las propuestas de campaña con los spots que destacan otras cosas, ¿no? Su personalidad o un posicionamiento en algo en concreto, pero que no tiene que ver con su plataforma electoral o de coaliciones, que aquí ya también es un tema interesante, el tema de las coaliciones, ver cómo se comportan en esta elección. Y finalmente, bueno, yo diría que los ensayos que se encuentran vinculados en esta compilación, en esta obra, si bien dan cuenta de la evolución del sistema electoral, pueden leerse también de manera independiente, algo que pueda llamar la atención, por ejemplo, la comunicación política o la evolución del sistema en sus reglas, procedimientos. Me parece que son complementarios, nos permiten consolidar el conocimiento respecto al sistema electoral en Jalisco y elementos que lo constituyen, así como su comportamiento a lo largo del tiempo. Sin duda, la transición al siglo XXI se vio acompañada de modificaciones al sistema electoral y de partidos, lo que trastocó la realidad sociopolítica de nuestro Estado. El traslado de un partido hegemónico al pluripartidismo, la regulación de las campañas, las candidaturas independientes que también surgieron en este trance, en esta evolución, la reelección, paridad de género,
estas innovaciones, estos cambios, también aquí lo pueden encontrar en esta obra. Y durante los últimos años del siglo XX y los inicios del XXI hemos avanzado hacia la consolidación de nuestro sistema democrático. Por supuesto, aún falta, pero creo que vamos en la ruta correcta. Y para finalizar, esta última reforma electoral va a significar una serie de acciones para ampliar la representación de diferentes grupos. Menciono los más importantes: la comunidad migrante, la comunidad joven, la población con discapacidad, la LGTB y personas con discapacidad. De manera que se va a ensanchar la posibilidad de que estos grupos puedan acceder al ámbito legislativo por la vía de las listas partidistas, y en el caso de la población migrante incluso también lo podrá hacer por la vía mayoritaria. De nuevo, felicitaciones por esta obra que dé para analizar, para discutir, para seguir perfeccionando nuestro sistema, pero también para evaluar lo que hemos alcanzado, que es mucho, y también, por supuesto, para armar la agenda de lo que tenemos que construir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Moisés. Nos quedan alrededor de 8 minutos. Cedemos la palabra al coordinador de esta obra, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también agradezco su presencia en esta presentación y quiero agradecer también a Andrea Busoletti, al doctor Andrea Busoletti y al doctor Moisés Pérez Vega por haber aceptado presentar el libro en esta ocasión. De veras, un agradecimiento muy profundo, porque si ven el libro no está delgadito, ¿verdad? Está bolonchito, ¿no? Entonces, sí, digamos, leerlo para presentarlo implica un trabajo que requiere cierto tiempo, ¿no? Entonces, un doble agradecimiento a los dos. Me pareció dos excelentes presentaciones. Espero que ustedes compartan conmigo esta apreciación. Y me parece muy interesante el contraste, a veces muy sutil, pero un contraste en la perspectiva de ambos presentadores. Por una parte, la perspectiva muy politológica del doctor Andrea Busoletti, que está completamente dedicado a la academia, a la investigación en el ámbito académico, y la visión de Moisés, que combina esta perspectiva académica, digamos, el uso de las categorías analíticas propias de la academia, que aprendió obviamente en su doctorado, pero también que la combina con su función como consejero electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que le da un matiz muy interesante y que se ve en algunas observaciones que hace Moisés, ¿no? El doctor Busoletti, bueno, pues es un experto en el tema, también, y es un experto en el tema de los partidos políticos, y Moisés es un experto en la práctica electoral, en el funcionamiento concreto ya del sistema, ¿no? Y la forma como se involucran los distintos actores en la evolución, en cada elección en particular, pero también con la experiencia de Moisés, bueno, pues cómo ha ido evolucionando todos esos asuntos desde como él correctamente llama, todo el periodo de la transición a la democracia, y quizás que pudiéramos llamar el actual periodo de una fase de semiconsolidación, donde hay avances, hay retrocesos, en fin, ¿no? El libro tiene la intención de proporcionar información de primera mano a investigaciones
más enfocadas en ciertos aspectos, o que quieren hacer análisis más gruesos, análisis con implicaciones conceptuales más amplias. Bueno, pues el libro trata de ofrecer la información primordial para que todas estas investigaciones sean posibles también. Es decir, busca aportar la información pertinente, pero también hace algunos análisis que son necesarios realizar en todas estas, todo este material estadístico y todo este seguimiento de la normatividad electoral, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Andrea, Moisés, un gusto saludarlos de nuevo, y bueno, pues el libro está a disposición de todos aquellos interesados en el asunto electoral y en el asunto electoral en Jalisco. Muchas gracias. Agradecemos su presencia y el libro estará aquí a la salida, en la puerta. Hasta luego. Gracias.